Tardes y bienvenidos otra vez a nuestra transmisión de Noticias TSN. El día de hoy hablaremos sobre el papel que posee la mujer en el Islam. El Islam es una religión monoteísta que basa sus enseñanzas y sus leyes en el libro sagrado, el Corán. Cuenta con aproximadamente 1.322 millones de seguidores en los territorios de Oriente Medio, en países como Egipto, Túnez, Líbano, Siria, Turquía, Marruecos, Arabia Saudita, entre otros. Esta religión declara que existe un solo Dios llamado Alá, al que sus creyentes le deben devoción, obediencia y sumisión. Por este motivo, a los seguidores del Islam se les conoce como musulmanes, es decir, que se someten. De hecho, una nación islámica debe caracterizarse por el cumplimiento estricto de la ley de Alá, contenida en el Corán, que a su vez fundamenta el sistema político. Teniendo esto en cuenta, y con la ayuda de nuestro grupo de investigación, hemos realizado una ardua tarea para presentarles el día de hoy cómo se desempeña la mujer en términos políticos, económicos y sociales en la sociedad islámica. Y también cómo esto ha venido evolucionando con el tiempo. Veamos. Buenos días. Tras muchos estudios y lecturas decidí clasificar a los musulmanes en 7 características únicas, que los van a representar por siempre. Aquel que diga lo contrario no sabe absolutamente nada sobre el tema. En primer lugar, considero que esta creencia islámica posee una ideología de corte monolítico estático que involucra lo radical en la política y en lo militar, lo cual puede llegar a ser una amenaza no solo para nuestras mujeres, para que no se unan a este movimiento, sino que además puede resultar una amenaza para el sistema internacional. Esto nos lleva al siguiente punto, en el cual nos damos cuenta que ninguna mujer, como ya he dicho antes, debería unirse a este movimiento, ya que presenta un retroceso para nuestra sociedad. Hemos sido testigos por muchos años que los atentados terroristas siempre provienen de este tipo de personas, tanto así que sus adeptos deciden migrar hacia nuestro glorioso continente de Europa, lo cual, desde mi punto de vista bastante profesional, considero que los funcionarios de nuestro país deberían incluir leyes migratorias más duras, ya que la llegada de estas mujeres con sus familias acaba con nuestro glorioso progreso. Lo que me parece... Roberto, ¿qué está pasando? Ella no hace parte de nuestra investigación. Quite ya esa transmisión, estamos en vivo. No puedo creerlo, esto no es ningún programa partidario de la islamofobia. El Código Familiar, en su momento, la sociedad civil, en posición a las feministas y a los ámbitos modernistas. Ante esta situación, el rey creó en abril de 2001 una comisión real consultiva constituida por ulemas y por 3 mujeres. Esta comisión se encargó de recoger, analizar y estudiar las proposiciones de reformas propuestas por distintos grupos sociales y actores diversos para asesorar al monarca. El viernes 16 de enero de 2004, la Cámara de Representantes del Parlamento marroquí aprobó con unanimidad la Ley 7 de 2003 del nuevo Código de Familia. Ante esto, el Código del Estatuto Personal y el Partido Islámico Marroquí, a pesar de ser muy crítico en un principio con la reforma del mencionado código, finalmente logra apoyar el proyecto real, situándose a favor de los intereses de las familias y de las mujeres. Además, es importante señalar que la participación política de la mujer está mediada no solo por el aspecto religioso, sino principalmente por las diferencias culturales y sociales de cada país. Es decir, dependiendo de qué tan arraigadas estén las viejas tradiciones, se mantendrán o no los roles en el ámbito de derechos políticos. Dentro de los países de tradición islámica, el primer país en reconocer el derecho que tenía la mujer a elegir y ser elegida fue el Líbano en 1952. Luego, otros países árabes se fueron uniendo a esta iniciativa. Por su parte, los países del Golfo son los que más representatividad política de mujeres tienen. Países como Marruecos han introducido reformas en su legislación para incentivar la participación política de las mujeres.
por lo que se percibe un avance en materia de derechos políticos y constitucionales cuyo fin es lograr la instauración de una democracia participativa, estable y duradera, que incluya a todos los sectores de la población. Las representantes de la Unión de Mujeres Tunecinas de la época respondieron que se debía redactar una nueva constitución que les garantizara a las mujeres la plenitud de sus derechos. Aunque, ciertamente, se deba seguir avanzando en este sentido, pues la representatividad de estas, concretamente en las esferas de decisión, aún requieren de muchos avances. Ahora más que nunca, los cambios que se han venido produciendo en distintos sectores de la sociedad han permitido una visualización más grande en el espacio público. No se trata de competir por el goce del cuerpo, sino más bien de recuperar el cuerpo y el alma en favor de una mayor espiritualidad inherente a la dignidad y a un estatus social de calidad. Sociales, el problema de la desigualdad y los derechos humanos en el Medio Oriente no es un problema representativo, sino que más bien es otro estereotipo que ha generado la cultura occidental para intervenir en las prácticas y formas de vida de los musulmanes. Por el contrario, la situación de la mujer en el mundo árabe ha cambiado para bien desde la llegada del profeta Muhammad, pues antes de la instauración de la doctrina sagrada, la mujer era vista como un ser dependiente del hombre. No tenía derecho a la libertad económica, no tenía derecho a la propiedad, no tenía derecho a la herencia. La religión islámica reivindicó el papel de la mujer árabe, la igualdad de derechos y de obligaciones. En el Islam, el papel fundamental de la mujer es el de madre y esposa, para lo cual la educación es esencial. Y el trabajo fuera de casa está permitido siempre y cuando no afecte a su papel en la familia. Para la mujer musulmana la educación es una obligación y el trabajo es opcional. Algunos piensan que el derecho y las leyes islámicas impiden a la mujer trabajar. Esta es una opinión errónea, pues el Islam permite a la mujer trabajar, demostrando además que el sexo no tiene nada que ver con la capacidad intelectual del individuo. Pero sí debemos señalar que en el mundo árabe no existen las mismas oportunidades de trabajo y tampoco una igualdad salarial, a pesar de que sus constituciones señalan que ha de haber una igualdad entre hombres y mujeres. El derecho de las mujeres a la herencia es otro de los logros de la religión, y aunque es claro que el hombre hereda el doble de la mujer, también lo es el hecho de que el hombre debe sustentar a su esposa y a sus hijos, mientras que los bienes de las mujeres les pertenecen únicamente a ellas, quienes no deben sustentar a nadie. Por otra parte, el uso del hijab y la poligamia también han sido temas bastante discutidos por las feministas musulmanas, ya que están en el ojo del huracán junto con el control de la sexualidad en cuanto a la crítica que realiza el occidente. Sin embargo, muchas usan el hijab como símbolo de emancipación del mismo colonialismo occidental y rechazan la práctica de la poligamia por tratar a la mujer como un objeto que brinda prestigio social a los hombres ricos y poderosos. Por lo que los estereotipos occidentales en torno a estas dos prácticas también están errados al no concebir cambios importantes en los últimos tiempos dentro del código del vestido y la prohibición de la poligamia en muchos países árabes. Sin embargo, la realidad de la poligamia no es tal como la pintan en los países occidentales y mucho menos corresponde a los estereotipos sobre el matrimonio árabe. El hombre debe practicar el principio de justicia y equidad tanto en lo económico como en lo afectivo dentro de su relación polígama, por lo que actualmente es muy difícil que la mayoría de la población cuente con los recursos económicos para persistir en esta tradición. Algunas musulmanas como la iraní Shirin Ebadi, Premio Nobel de Paz, afirma que la discriminación de las mujeres en materia de derechos humanos proviene más que todo de una interpretación errónea que han hecho los varones del libro sagrado, por lo cual es importante llevar a cabo una reinterpretación del libro sagrado que contextualice sus preceptos a las exigencias de nuestra época en materia de libertades individuales y de derechos humanos. Desde la economía, un informe de la ONU sobre el desarrollo humano en el mundo árabe en el 2005 afirma que las mujeres musulmanas son las que menos participan en la economía global, puesto que la teocracia islámica discrimina a la mujer.
Sin embargo, la participación de la mujer islámica en la economía global ha sido revolucionaria. Esta fuerza laboral de las mujeres musulmanas se concentra principalmente en los sectores de ingeniería, ciencia y tecnología. Los países musulmanes, la educación es un derecho que se ha mantenido ajeno a la mujer. Sin embargo, la participación de la mujer islámica en la economía global ha sido revolucionaria. Esta fuerza laboral de las mujeres se concentra en los sectores de ciencia, ingeniería y tecnología. En los países musulmanes, la educación es un derecho que se ha mantenido ajeno a la mujer. Sin embargo, durante la última década esto ha venido cambiando y ahora el índice de mujeres musulmanas graduadas superan las cifras en países como Brasil, China y Colombia. Mujeres y como líderes religiosas, nos corresponde impedir que el extremismo se extienda. En calidad de madres, hermanas, esposas, maestras y cuidadoras, estamos más cerca de nuestras niñas y niños. Como líderes, contamos con la confianza de la gente. Podemos influir en su toma de decisiones y empezamos a abordar los riesgos a una temprana edad. Predico, educo y genero conciencia entre las mujeres y los hombres con ejemplos prácticos extraídos de la vida del profeta. Les recuerdo que el Islam representa a las mujeres y que fomenta su empoderamiento económico. Como mujeres de fe y como líderes, debemos respetar y defender nuestros derechos. Debemos hacer oír nuestra voz, perfeccionar nuestras competencias de liderazgo e instituir en nuestro empoderamiento económico. Del Islam, es decir, las diversas condiciones sociales, políticas, económicas e históricas de cada país en donde se practica el Islam, hace que sea difícil hablar de manera general sobre un papel único de las mujeres dentro de dicha sociedad. Los estereotipos occidentales sobre la mujer islámica están fundados en lo que afirman los medios de comunicación, mas no en un conocimiento profundo de culturas y tradiciones musulmanas. La intención de cambio y revolución del feminismo occidental muchas veces no es bien vista por la cultura islámica, pues ignora los preceptos y tradiciones religiosas y obliga a la mujer islámica a separarse de sus creencias y su fe en la búsqueda del cambio social y político. Por lo cual, hablar de papel de las mujeres en el Islam no tendrá sentido sin el entendimiento básico de la religión. Por consiguiente, es importante dejar de promover estereotipos infundados para acercarnos personalmente a la cultura y a la tradición de las personas y a sus luchas por realizar un cambio positivo que los lleve a las prácticas plenas de los derechos humanos, que son inherentes a todo ser humano, sin distinción de alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición, y así alcanzar la igualdad política, libertad económica y educativa, independencia social, respeto, tolerancia por la diferencia. Muchas gracias.